Bendiciones de lo alto, familia. Hoy, como todos los miércoles, en Alianza Cristiana y Misionera Casa de Oración, vemos una mirada a los proverbios. El pastor Fabio Flores en este día le manda un caluroso saludo y un caluroso abrazo a todos los que se hayan conectado en el día de hoy. Él va a estar ausente. Así que por su nombre y en esta ocasión, pues yo estaré, la hermana Cristina, pues cubriendo esa parte tan primordial que como son los miércoles, de ver cada día una mirada a los proverbios. Es fascinante, ¿verdad?, cuando podemos acercarnos, aunque sea no escudriñando, pero dando ese panorama acerca de este libro tan hermoso como son los proverbios. En los proverbios encontramos el consejo de la vida. Ahí nos enumera acerca de cómo comportarnos en el día a día, con nuestros vecinos, con nuestros allegados, con nuestros cercanos, cómo comportarnos, o sea, ese manual hermoso que tenemos, que se llama la palabra, es impresionante la cantidad de detalles que nos puede reflejar, que nos enseña, y como la misma palabra se describe, esa palabra nos guía, nos redarguye y nos quebranta, o sea, nos consuela, ¿verdad? Así que hoy pues nos toca Proverbios capítulo 12, desde el versículo 13 al versículo 20. Es extraordinario experimentar la posición de estar en este lugar, y le doy gracias a Dios por ese privilegio. Pero permíteme en este momento orar, ¿verdad?, por este momento que vamos a tener todos juntos, con los que están ahí conectados, con los que se van a conectar y con los que luego lo van a ver diferido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, primero por la oportunidad que me das de estar en este lugar y en este momento, Señor. Permite, oh Dios, que todos los que estén conectados, los que se vayan a conectar, oh Dios, podamos salir edificados, Señor, porque es tu palabra. Es tu palabra la que cala hasta lo más profundo. Es tu palabra la que nos guía. Es tu palabra la que nos trae consuelo, Señor. Señor, permite que lo que podamos aprender en esta noche, Señor, tú puedas permitir que permanezca en nuestra mente. Pero no solamente que permanezca en nuestra mente, sino que baje a nuestros corazones y podemos tener la pasión de ella y que amemos tu palabra, Señor. Pero que no se quede ahí solamente, que baje hasta nuestros pies para ponerla por obra, Señor. Gracias, oh Dios, por tus misericordias que son nuevas cada día, por la demuestra de tu amor infinito sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pues como le decía, nosotros estamos viendo en esta noche Proverbios 12 a partir del versículo 13 al 20, y vamos a proceder a leer esta porción hermosa de la palabra. Dice el versículo 13: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio, al punto, da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz
permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Me sorprende a lo largo de estos pequeños versículos que tenemos del 13 al 20, hay una constancia de palabras que se repiten, que tienen que ver con nuestra habla, que tienen que ver con los miembros que nosotros utilizamos para hablar. Lo vemos en el versículo 13, en la parte A, donde dice prevaricación de sus labios. En el 14 dice del fruto de su boca. En el 17 dice el que habla verdad. En el 18 dice cuyas palabras. En el 19 dice el labio. Y en la parte B dice la lengua. Hay algo que se repite que son labios, boca, lengua. Y cuando Dios nos permite en su palabra repetir algo, es para que nosotros podamos ponerle atención. Es cuando nos quiere decir, mira, este es lo principal que yo quiero que tú mires. Esto es lo que yo quiero que tú te enfoques. Esto es lo que te quiero enseñar. Y a nosotros como seres humanos, definitivamente, como explicaba el pastor Fabio acerca de los proverbios, si nosotros vemos, son instrucciones que se repiten y que se repiten, pero con ciertos detalles en uno, con ciertas minorías en otro. Pero es que yo entiendo que el ser humano, nosotros somos cortos de memorias en las cosas bíblicas y es necesario que nosotros vivamos recordando y recordando y recordando lo que Dios nos deja a través de su palabra. Porque cuántas veces nosotros olvidamos las promesas de Dios, las instrucciones de Dios. Por eso Dios siempre nos quiere recordar lo que Él nos habla en su palabra. Y en esta ocasión está haciendo el enfoque acerca de la lengua, pero está haciendo el enfoque también, hay una diferencia entre los insensatos y entre el justo. Y si miramos en el principio del versículo 12, ¿verdad? Porque esto es algo que está unido, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Definitivamente, el consejo completo de la palabra, nosotros no lo podemos ignorar. ¿Para qué? Como dice ahí, para que no seamos insensatos y que podamos obtener la sabiduría de Dios, que es acatar los consejos de lo que dice esta palabra. Pero vámonos al versículo 13, ¿verdad? Que dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Hay otra versión que dice así, en la transgresión de sus labios se enreda el malvado, pero el justo escapará del apuro. ¿Sabe que la palabra transgresión, según el diccionario, no es más que una acción y efecto de hacer daño? Si lo vemos en plano bíblico, ¿verdad? Podemos decir que la transgresión no es más que un quebrantamiento de los mandamientos, un quebrantamiento de alguna ley, ¿verdad? Que nos da y nos muestra la palabra. Pero en esta ocasión dice que esa transgresión de sus labios, el malvado se enreda. Y saben que esto es como figura cuando un pajarito cae en una trampa y no puede liberarse de ella y hace todo lo que puede y hace todo, intenta todas las cosas, pero no se puede liberar. Ahí queda atrapada y haciéndose daños irreparables, haciéndose daño que no puede ocultar después, y así le pasa al malvado, que cuando cae en la trampa de sus propias palabras dañinas, cae en la trampa de sus propias palabras, que al final de cuentas no puede zafarse de esa trampa, ¿verdad? Así que
como cuando queda liberado, ¿verdad? No puede librarse de esa lengua descontrolada, que es como estamos hablando aquí acerca de lo que hace el malvado que descontrola su lengua, hablándonos acerca de lo que es el mal, ¿no? Pero en la palabra, como le dije al principio, hay varias palabras aquí, valga la redundancia, que nos habla de palabra, de lengua. En la misma palabra nos muestra acerca de la definición de lo que pasa con esa lengua malvada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué son las consecuencias? ¿Qué es lo que acontece? Y la advertencia que Dios nos hace cuando hacemos mal uso de esa lengua. Si vamos a Santiago 3:6, si me acompañan a Santiago 3:6, dice acerca de la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es tremendo, tremendo cómo la lengua tiene para bien, pero cuando lo usamos mal, mira cómo la palabra nos dice todo lo que puede, el daño que puede acontecer. Pero fíjense que en la parte B del versículo 13 dice: mas el justo saldrá de la tribulación. Fíjense, el justo puede verse en peligro de caer, de utilizar mal su lengua. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el justo y el insensato cuando puede utilizar mal su lengua? Es que la misericordia de Dios les rodea y que no hace Dios que caigamos en el apuro, como dice ahí. No permite Dios que caigamos en la deshonra de caer en nuestra propia trampa por utilizar mal nuestra lengua. En el versículo 14 dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Miren, así como no hay una cosa peor que utilizar mal la lengua, utilizar mal lo que decimos, así también no hay una cosa tan maravillosa que podamos utilizar nuestras palabras de buena manera. ¿Por qué? Porque cuando hay una lengua que es consagrada a Dios, hay una lengua que es dedicada a hablar lo bueno de parte de Dios y sobre todo a llevar las buenas nuevas, no hay una cosa más deleitosa para nuestro Dios. De hecho, hay una recompensa, como dice aquí, que dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Y fíjense, dice, y le será pagado según la obra de sus manos. Yo quisiera que fuéramos a Malaquías 3, del 16 al 17. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a los hijos que le sirven. Wow. Miren, el justo, cuando tiene un corazón
lleno de la justicia de Dios y de la bondad de Dios, es como dice su palabra. Cuando va a decir una palabra, no la dice fingida, porque dice que de la abundancia de su corazón abra la boca. Así que cuando nosotros tenemos un corazón lleno de las cosas de Dios, va a ser fácil poder tener una palabra buena para los que están a nuestro alrededor. Pero me encanta lo que dice aquí. Yo no sé si usted se dio cuenta, porque mire, yo me gocé al recordar esto, cuando dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. O sea, fíjense que el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y se le pagará según las obras de sus manos. Usted sabe que está diciendo aquí que Dios tiene un libro de memoria cada vez que tú y yo le servimos a Él, y que eso es tan preciado para Él, que no solamente se queda esto ahí, sino que Él va apuntando cada vez que tú le sirves a Dios. Cada vez que le sirves a Dios, Él va apuntando en ese libro de memoria. ¿Y sabe qué no quiere decir? Que cuando nosotros le servimos a Dios, no le servimos en vano. No le servimos en vano. Nos está diciendo, si tú le sirves a Dios, hijo mío, hija mía, yo lo tengo tan en alto valor que yo anoto cada uno de lo que tú haces para mí. Tremendo, tremendo, tremendo eso, que cada vez que nosotros podamos servirle a nuestro Dios, nosotros podamos recordar, Señor, yo sé que esto que yo voy a hacer para ti, tú lo vas a apuntar en ese libro de memoria. Y no es para hacer las cosas para que ese libro sea grande, no, es para entender el valor especial que nuestro Dios tiene cuando nosotros le servimos a Él. Dice en el 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Miren, no hay una cosa más grande que una persona necia, aquella que se rige por sus prudencias, por sus caminos, que si va a emprender algo, incluso que si es algo loco o descabellado, no toma el consejo de nadie y se lanza a hacerlo, pero ¿saben cuál es el fin de eso? Decepción y fracaso. ¿Y por qué? Porque no se llevó del consejo. Y aquí en el proverbio nos dice, mira, el que es necio, su camino no es derecho. Su camino se encurva y al final no es lo que esperaba. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese punto. Lo que sí, no hay algo mejor que cuando vamos a emprender algo como cristianos, nosotros podamos acercarnos a recibir el consejo, no de cualquiera, a recibir el consejo de esa persona de oración, a recibir ese consejo de esa guía espiritual. Pero claro, el Espíritu Santo es nuestro mejor consejero. Pero hay momentos, en ocasiones y cosas, porque aquí estamos hablando de la vida diaria. Aquí no estamos hablando cuando estamos en el rincón de nuestra casa, estamos hablando en la vida diaria, que podamos pedir un consejo a un hermano, a una guía. Miren, no hay algo mejor si nosotros podemos tener cerca
a personas que tengan discernimiento espiritual. Porque cuando estamos cerca de personas con discernimiento, de personas de oración, usted puede saber que ese consejo va a venir con sabiduría, porque es necesario poder recopilar este consejo de cosas. Es necesario llevar toda nuestra vida en la oración para poder entonces actuar. Pero el necio, aquí como dice, lo que hace es que actúa sin oír ningún consejo, pero dice que más el que obedece al consejo es sabio. O sea que el sabio es alguien que escucha, sabio es alguien quien medita, y el sabio es alguien que obedece al consejo. Ahí está la diferencia, ¿no? El versículo 16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí vemos la diferencia de dos personalidades y hablamos de un tema acá. ¿Sabes cuál es? El dominio propio. Aquí habla que el necio al punto da a conocer su ira. Y ese al punto lo que quiere decir al instante. Ahí, sin medir nada. Al instante refleja su ira. ¿Y saben qué? Tenemos que tener cuidados que como hijos de Dios nosotros podamos caer en ese punto de necedad, de que nosotros al instante nos enojemos y que otros puedan conocer esa ira, ese enojo. Cuando habla ahí de la ira, habla de deshonra, habla de vergüenza, y que hace público esa ira. Y no hay nada más triste cuando un cristiano que pasa por esa necedad y lo que hace público ese enojo, hace público esa ira, y entonces causa incluso eso puede ser causa de la burla de los impíos, porque dice: mira, este que dice que es cristiano y ni siquiera tiene la paciencia, porque lo pusieron en esa línea y comenzó a protestar y comenzó a hablar y comenzó a decir, y eso es causa de burla. Y aquí la palabra nos advierte a tener cuidado con eso. O sea, tengamos cuidado de que al punto, cuando viene ese enojo, nosotros lo hagamos público. Al contrario, lo que dice: mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Sabe qué quiere decir? Muchas veces tenemos que dejar pasar. Muchas veces tenemos que dejar ir. Tenemos que refrenar. Tenemos que tener autocontrol, que es donde nos habla la palabra dominio propio. Tenemos que dejar que si esa efervescencia que podamos tener por dentro, porque la misma palabra nos da el permiso de poder tener enojo, pero lo que quiere, incluso en la misma palabra nos dice, pero que no se ponga el enojo, no ponga el sol sobre tu cabeza, no ponga enojo, que no aumente tanto ese enojo, que haga como eso y lo haga público. Entonces Dios nos dice, y nos dice en su palabra, dominio propio es lo que quiero que ustedes tengan, prudencia, porque cuando nosotros no hacemos público ese enojo, cuando nosotros no hacemos aquel espectáculo de enojo y estamos airados y estamos enojados por alguna injusticia, por lo que sea, y esa efervescencia que puede estar por dentro, nosotros la calmamos, porque les cuento,
Porque si hay momentos que nosotros tenemos que decirle y clamar instantáneamente al Señor, Señor, sálvame de esta tormenta para que mi boca no salga palabra deshonesta. Y hermano, Dios es nuestro refugio en medio de la tormenta y claro que va a acudir a nuestro llamado porque Él sabe. Él sabe cuándo lo necesitamos exactamente. Imagínense a Pedro cuando se estaba hundiendo, que Pedro hubiese comenzado con aquella oración. Oh Señor, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, Pedro, la oración que dijo, sálvame que perezco. Era una oración de urgencia, era una oración de ahora. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él está ahí, Él está presente en cada instante, en cada momento. Lo que pasa es que a veces nuestra mente se va y olvidamos que Él está con nosotros. Y Él lo que nos pide, clama, clama a mí y yo te responderé. Pero nos pide de parte, tenga autocontrol. Porque se supone que ya el Espíritu Santo no es un visitante en nosotros. El Espíritu Santo debe ser un habitante en nosotros para que así Él pueda tener el control, el dominio de nuestra vida. Sigamos. Dice el 17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Aquí lo dice muy claro, no seamos nosotros pieza de mentiras, no seamos nosotros esa pieza, ese instrumento de engaño. No hay mentiras pequeñas, no hay mentiras grandes. Delante de nuestro Dios es lo mismo. Y que no caigamos en la tentación de ser instrumentos de mentira, de ser instrumentos de engaño. Dice en el 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense, ¿quién no ha sentido dolor por una palabra hiriente? ¿Quién no ha sentido dolor como cuando te atraviesan literal una espada a tu corazón y se siente tan fuerte cuando es una palabra que no es justa, una palabra descompuesta, cuando es una calumnia? Ciertamente hay personas que son instigadoras del pecado y son las que llevan a que esa alma sea condenada, sea apartada. Pero cuando dice, aquí nos dice cómo nosotros tenemos que hablar, dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Miren, sin embargo, la palabra que nosotros nos dice, como nos muestra la misma Biblia, que debe de salir de nuestra boca, es una palabra que debe traer paz, es una palabra que debe traer sosiego al cansado. De hecho, solo voy a citar en Isaías 50:14, nos habla de llevar esa palabra para el cansado. También nos muestra que debe ser una lengua sanadora y que debe impartir gracia a los oyentes. Dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
definitivamente Dios es tremendo cuando nos habla acerca de conservar y de guiarnos a nosotros conforme a lo que hablamos y a lo que decimos. Y ya para terminar, en el versículo 20 dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Definitivamente aquel que trama o que maquina acerca de hacer el mal, su fin al final, la palabra nos muestra que es un fin de decepción, que es un fin de desgracia, que es un fin con un final fatal. Pero aquel que en su diario está expresando una palabra para el bien, una palabra que va a traer el mal, dice que en su corazón tendrá alegría. Damos gracias al Señor en esta noche por acercarnos a su palabra y este consejo hermoso que nos puede dar hacia nuestro diario vivir, hacia cómo vivir cada día, ciertamente. Vamos a orar para despedirnos y dar unos pequeños anuncios. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, oh Dios, por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestra ayuda cuando más lo necesitamos. Gracias, Padre. Solo queremos dejarle unos cuantos anuncios. Nosotros estamos los viernes reuniéndonos al discipulado. A las 7:30 también se reúne la parte de los jóvenes. El domingo tenemos el servicio a las 11 de la mañana. Estamos ahora en una serie súper interesante y conforme a estos tiempos, que es la serie de Jueces. No se puede perder cómo a través de ese libro de Jueces nosotros estamos viendo a un Cristo magnificado en la vida de cada uno de esos jueces y la obra de Dios en cada uno de ellos. Tenemos también los martes de oración de 7:30 a 9. Pero hay un anuncio especial que ya muy pronto viene y es una de las razones que entiendo por lo cual Dios me permitió estar aquí hoy. Y vamos a tener una actividad para mujeres. Es el sábado 4 de mayo de 2:30 a 5:30. Y se llama Para darle color a tu vida, Canvas y café. Vamos a estar pintando, vamos a estar tomando café, pero esto es una actividad para que usted pueda invitar a alguien que aún le falta color a su vida. Hay muchas personas allá afuera que su vida ahora mismo está en tristeza profunda, que su vida ahora mismo están con colores grises. Y tú puedes ser ese instrumento para invitar a esa actividad. Vamos a tener testimonios, vamos a tener palabra, pero sobre todo nos vamos a gozar y a regocijarnos juntas. Así que no se lo pierda, mayo 4, Canvas y café, de 2:30 a 5:30. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y en la próxima estará su pastor Fabio Flores. Dios le bendiga.